Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Ruz Aldívar, soy académico de la Universidad Veracruzana. La ponencia que les presento es un breve análisis de los experimentos de Milgram en torno a la obediencia y el lamentable incendio de un centro migratorio ocurrido el pasado 27 de marzo de 2023 en un centro de detenciones de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Normas. El tema de la obediencia a las normas que parecen tan simple puede realmente convertirse en algo sumamente complejo. La idea de la obediencia a las leyes es sumamente añeja. Sin obediencia no hay grupo colectivo, no hay aldea, no hay clan, no hay patria. Este es un tema toral en la construcción de las identidades y sobre todo de las fidelidades en las que debe moverse una sociedad. Las primeras sociedades se construyeron a través de un familiar en común, un muerto común, y que los miembros de sociedades primitivas empezaron a adorar y empezaron a obedecer a esos miembros a través de los dictados de los representantes, es decir, en la creación de las primeras religiones. El tema de la obediencia ciega se encuentra en los libros que le dan vida a las religiones más importantes del mundo. Por ejemplo, el Aqueda de Isaac, es decir, la atadura de Isaac que recoge el libro de Bereshit, que es el Génesis de los cristianos, en el capítulo 22, cuando se le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Esto se presenta como una lección de obediencia ciega a Dios, en la que un padre debe sacrificar a un hijo, lo cual no está muy alejado de lo que los militares y grupos armados exigen a sus miembros. Los filósofos conservadores, decía Milgram, arguyen diciendo que la construcción misma de la sociedad se ve amenazada por la desobediencia y que incluso cuando una acción prescrita por la autoridad es injusta, es mejor cumplirla que hacer tambalear las bases de la autoridad. A ese grado llega la obediencia y este es un tema que vamos a analizar de lo que ocurrió en Chihuahua con los migrantes detenidos y el lamentable incendio. Los gobiernos y sus representantes esperan que las normas se cumplan sin cortapisas, y con ello se pretende que el funcionamiento de todo un andamiaje institucional se logre y no se vea afectado, a una costa de la violación de derechos fundamentales. Los extremos de la obediencia ciega los hemos visto desde siempre. En el pasado reciente se han divulgado imágenes de soldados estadounidenses humillando, golpeando, orinando e insultando a prisioneros, tanto de la intervención en Afganistán como en la de Irak. Pero además se ha permitido y se violó que tropas de Estados Unidos hayan pasado por alto la violación infantil que cometieron en algunos países. El problema de la obediencia ciega está ligado a un problema de violación de derechos fundamentales. En México las cosas no son muy distintas. Tristemente, el pasado 27 de marzo de 2023, luego de una jornada de detenciones ocurridos en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua, se detuvieron alrededor de 70 personas y fueron alojadas en una estación migratoria. El Estado mexicano falló en la protección de esas personas detenidas y sujetas a su custodia cuando se desata un incendio que provocó la muerte de al menos 40 personas y no había quien diera la orden de liberarlos ni aún con el incendio, lo que pone en tela de juicio dos cosas. Por un lado, la postura de los custodios y su temor a ser despedidos, y por el otro, que el Estado mexicano no tenga lineamientos ni reglas para saber qué hacer en caso de un incendio y que además ni siquiera hubiera los elementos mínimos indispensables para poder alojar con seguridad y mantener medidas para poder apagar un incendio en instalaciones que está ocupando el gobierno mexicano. La migración en México es un tema complejo.
Mantenemos una frontera que es sumamente porosa. El flujo migratorio es tremendo en México. Los movimientos poblacionales desde el sur y centro de América que pasan por México, sobre todo a partir del segundo semestre del 2021, son sin precedentes. En ese momento ubicaron a nuestro país como el tercero a nivel global con el mayor número de solicitudes de refugio y el segundo en América, solo después de los Estados Unidos. Claro, esta situación ahorita ha cambiado con la guerra en Ucrania en febrero de 2022. México ya no ocupa el tercer lugar en el mundo de solicitudes de refugio, pero ello no significa que hubiera disminuido la migración en México. Por el contrario, en números reales tenemos una migración muy importante. Así que para nosotros este tema migratorio es un tema complejo y que tiene una gran dificultad del gobierno mexicano para hacer frente a ello. Y el problema también radica en la dificultad que no debiera de ocurrir de respetar derechos fundamentales. Hay una clara violación del gobierno mexicano y hay evidencias de esa violación en múltiples organismos, no solo internacionales, sino también de México. Las leyes mexicanas, en concreto la ley de migración y de su reglamento, están elaboradas acorde a los estándares internacionales y a las aspiraciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el protocolo de dicho estatuto de 1967. Una simple lectura de las normas mexicanas no deja lugar a dudas de que así es. Cuando uno lee el artículo 99 de la Ley de Migración, que establece que se permiten estaciones migratorias para determinar, en lo que se determina la situación migratoria de los solicitantes de refugio, es una medida que se toma para un alojamiento temporal y que permite, por lo menos para las leyes mexicanas, proteger y resguardar a los solicitantes de refugio. El reglamento de dicha ley en sus artículos 2, 61, 69, 70 y 71 garantizan que esos albergues tendrán un plan de asistencia integral para los solicitantes de refugio y que les va a permitir cubrir sus necesidades inmediatas en materias de regularización, servicios médicos, aprendizaje del idioma para quien no hablen castellano, servicios de hospitales, subsistencia, revalidación de estudios, capacitación para el trabajo, apoyos sociales, entre otros. El objetivo de la norma mexicana, en cumplimiento a servicios fundamentales y básicos, es la creación de centros de alojamiento para que se respete la dignidad de los solicitantes de refugios, estén protegidos, puedan recibir servicios básicos y que eso sea el mecanismo de integración a la sociedad mexicana. Lamentablemente, la presentación y alojamiento que como hipótesis plantean las normas mexicanas, cuando se analiza con frialdad, nos damos cuenta que en México ocupamos un verdadero eufemismo para referirnos a verdaderas detenciones y a la violación de los derechos humanos reconocidos en las normas mexicanas. Las quejas de las condiciones del trato que reciben en los albergues los migrantes en México ha sido denunciado por muchos organismos, tanto organismos nacionales como internacionales. El Comité de la ONU para Trabajadores Migratorios ha solicitado a México en su informe de 2017 que se eliminen las celdas de castigo y que se establezcan condiciones dignas para los migrantes. Al interior del país, también el Auditor Superior de la Federación, que es parte del Congreso de la Unión en México, ha establecido diversos dictámenes donde señala con toda claridad que el Instituto Nacional de Migración comete faltas y omisiones, que hay un patrón de irresponsabilidad que se ha reiterado durante años y que ha sido en verdad el causante de estos lamentables hechos. Lo que ocurre al interior de los centros de alojamientos en México es de sobra conocido.
no hay los servicios, no se cumplen las hipótesis de protección, no se brinda la seguridad, hay un poco respeto a la dignidad y a la vida humana. Pero lo más grave es que un grupo de empleados gubernamentales que, sabiendo que violan la ley, respetan las instrucciones. Y aquí hay un problema. Respetan las instrucciones porque no tienen otra opción. Otorgan una obediencia ciega a sus superiores. Y esto es cuestionable. Pero habría que preguntarnos si en verdad ellos son los responsables de lo que ocurre, o si simplemente son chivos expiatorios que el gobierno mexicano está ocupando para juzgarlos y para hacerlos responsables de condiciones de los alojamientos mexicanos donde no había ni siquiera extinguidores, donde no había simples colchonetas y no se les proporcionaba ningún servicio. No estoy a favor ni estoy defendiendo a los que estaban como empleados del gobierno mexicano en esas instalaciones. Pero sí lo que estoy señalando es que estos problemas de las instalaciones se venían reportando desde hace varios años. Y si no había manera de extinguir el fuego, ¿en verdad son culpables? ¿En verdad recae en ellos la responsabilidad? Y ese es el tema, porque el tema de la obediencia ciega que vamos a analizar ahorita tiene que ver con que quienes están al frente no son capaces de tomar decisiones porque el sistema no lo permite. En la presente ponencia presentamos una serie de preguntas de investigación. ¿Qué lleva a las personas a obedecer órdenes o negarse a obedecerlas? Y cuando está en juego la vida de una persona, ¿se tratará de personas sin escrúpulos? ¿De asesinos en potencia que deben ser castigados? ¿O por el contrario, estamos en una situación que las circunstancias no permiten a los subordinados tomar decisiones? ¿Habrá ocurrido eso en Chihuahua, en el incendio? El dilema de la obediencia se analizó ya por Stanley Milgram. Lo hizo a partir del juicio de un prisionero nazi en 1961, y aunque son relativamente viejos los trabajos de Milgram, siguen vigentes y explican en parte que la responsabilidad principal la tiene el Estado y el sistema de obediencia ciega que se exige de sus miembros. Debemos de desterrar los procedimientos que no permiten cuestionar una orden y exigir que el actuar de toda autoridad se apegue a principios de ética, de equidad, de empatía, desterrando la obediencia ciega. Veamos entonces brevemente qué fue los análisis que se hicieron por Milgram. Milgram, al analizar el juicio de Eichmann y sus posteriores experimentos, nos permite entender por qué se da la obediencia ciega. Los trabajos de Milgram cuestionan si alguien como Eichmann es o no responsable de lo que se le acusaba. Eichmann fue el orquestador de la solución final para eliminar a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Pero Eichmann, cuando realiza experimentos de obediencia y lo hace en un sistema controlado de laboratorio, cuando no existía la presión militar, sino simplemente el hecho de seguir órdenes, Milgram encuentra difícil definir si alguien como Eichmann es o no responsable de lo que se le acusaba. Porque en un sistema altamente autoritario no es fácil oponerse a una orden directa de un superior. Eichmann era un hombre de apariencia común y corriente. Ver las fotos del juicio realizado en Israel no permite suponer a priori que se trate de un orquestador de una masacre. Eichmann realmente alegó que se había visto forzado a hacerlo. Milgram se toma muy en serio la respuesta de Eichmann y la de todos aquellos que la escriben, por lo que decidió analizar si esto era o no posible. Y con las conclusiones de Eichmann y el análisis que hace Milgram y lo pone
en tela de juicio cuando establece en su obra las conclusiones de un experimento? Para Milgram, la obediencia es un elemento tan básico como el que más en una estructura de vida social. Un cierto sistema de autoridad constituye una exigencia de toda una vida comunitaria y únicamente quien viva aislado totalmente se puede ver libre de responder y puede desafiar a la autoridad o someterse a la misma cuando recibe órdenes. La obediencia es un determinante de la conducta. Es algo de importancia particular para nuestra época. Milgram realizó experimentos mediante los cuales fingía aplicar una carga eléctrica a unas personas. Él, junto con sus estudiantes, que parecían actores, fingían recibir descargas tremendas y se le había explicado a unos voluntarios que esas descargas eran parte de un ejercicio y que no se preocuparan. Cuando los trabajos de Milgram plantea su hipótesis, se creía que solamente el 2% de las personas que trabajaban en ese experimento serían capaces de aplicar descargas que pudieran matar a una persona. Y se pensaba en el 2% porque era el número que se considera de psicópatas que existen en el mundo, entre el 1 y el 2%. Sin embargo, los trabajos de Milgram revelaron que el 65% fue capaz de aplicar una descarga que pudiera ser mortal. Milgram repite este experimento en varias ocasiones y en todas ellas descubre que la gente obedece las órdenes porque vienen de un superior. Y eso pone en tela de juicio no solo lo que pasó con Eichmann, sino lo que está ocurriendo ahorita mismo en Chihuahua. Lo que está ocurriendo con la gente que está siendo juzgada. Cuando las evidencias, tanto de la Autoridad Superior de la Federación, Autoridad Mexicana, como de organismos internacionales y organismos no gubernamentales, dejan en evidencia que las carencias son del gobierno mexicano. El gobierno mexicano es el que falla en respetar la vida de los migrantes, de los solicitantes de refugio, y establece un sistema jerárquico poco cuestionable que obliga a quienes trabajan para el gobierno mexicano a obedecer órdenes casi a ciegas, con clara violación de los derechos fundamentales. No estoy defendiendo a quienes estaban al frente de la estación migratoria, pero no cabe duda que el único responsable es el gobierno mexicano, el que no ha prestado atención a las víctimas. La propuesta de este estudio es que debemos establecer mecanismos que permitan a un servidor público oponerse legalmente sin temor a represalias, que puedan actuar en conciencia. La educación tiene que ser el factor que ayude a lograr este cambio. Pero la educación también es responsabilidad del gobierno mexicano. Por lo tanto, el trabajo que existe es muy amplio. Si el trabajo de Milgram es real y no cabe duda que así fue, estamos culpando en México a unos simples empleados del problema que existe de todo un sistema. Muchas gracias.